Daremos término a esta sesión de ponencias con la ponencia titulada Estandarización de parámetros para cuantificar la expresión de genes estimulados por interferón tau para el diagnóstico de preñez en bovinos lecheros. Esta exposición estará a cargo del estudiante Marco Antonio Ilazaca Muro, del Círculo de Investigación y Extensión en Ganadería Lechera, CIEGAL, una investigación que es también producto del financiamiento otorgado por el 11º concurso para el financiamiento de proyectos de investigación en Círculos de Investigación UNAL 2021. Quiero señalar que el estudiante Marco Ilazaca pertenece a la Facultad de Zootecnia, es un estudiante responsable del Círculo de Investigación y Extensión en Ganadería Lechera. Por favor, joven. Ok, buenas tardes con todos compañeros, docentes, público, participantes de este evento importante de investigación. Como ya me presentaron, yo soy Marco Ilazaca, vengo en representación del Círculo de Investigación y Extensión en Ganadería Lechera y vengo con el proyecto que se ganó como concurso de círculos de investigación de la universidad. Mi proyecto se titula Estandarización de parámetros para cuantificar la expresión de genes estimulados por interferón tau como diagnóstico de la preñez en bovinos lecheros. Esto está en etapa de, como su propio nombre lo hizo, de validar protocolos y de estandarizar parámetros. Debo añadir que los profesores asesores de este proyecto fue la profesora Cristina Rivero y el doctor Edwin Meillo. Bueno, los capítulos que voy a abarcar es introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Para empezar voy a poner en contexto lo que es las técnicas de diagnóstico de preñez dentro de la ganadería lechera. Después de la inseminación artificial, la técnica más usada para diagnosticar la preñez en ganado vacuno lechero es la palpación rectal. Esto se puede hacer a partir del día 45, inclusive hasta menos, depende de la expertise de que la persona quien lo haga. Sin embargo, existen otras técnicas más precisas, como la ecografía transrectal, que se puede hacer a partir del día 28. Y esta técnica es la técnica estándar porque se puede determinar directamente mediante la pantalla ecográfica la presencia del embrión. Además existen otras técnicas más tempranas o más precoces, como por ejemplo la ecografía color Doppler y la progesterona en sangre. Pero estas técnicas evidencian más que todo la funcionalidad del cuerpo lúteo, más no la presencia del embrión. Hay otras técnicas como las glicoproteínas asociadas a las preñez y ISG, que son los genes estimulados por interferón tau, que sí son más asociados a la presencia del embrión. Sin embargo, el ISG es mucho más temprano que las glicoproteínas asociadas a las preñez. Este punto es clave, ¿por qué? Porque mientras más temprano yo sepa que mi vaca está vacía o está preñada, puedo tomar decisiones más tempranas dentro de un establecimiento lechero, dentro del manejo reproductivo de las vacas. ¿Por qué? Porque si yo mantengo vacas vacías más tiempo, voy a tener días abiertos mayores y eso es económicamente favorable para el establo. Ok, dentro de mi proyecto se encuentra la cuantificación de la expresión de genes estimulados por interferón tau, que es el ISG, que es un método de diagnóstico de preñez que mide la expresión del interferón tau. Esto es importante ya que el interferón tau es una glicoproteína que lo produce el embrión cuando está en el útero del vientre de la vaca. Y este va a ser reconocido por la vaca y se va a dar el reconocimiento materno embrionario, que es un proceso muy importante para que se mantenga la gestación. Gracias a este interferón tau no se desencadena la producción de prostaglandinas y no ocurre luteólisis, lo cual no va a generar otro ciclo estral, simplemente va a seguir el cuerpo lúteo
con la progesterona que ayuda a mantener la gestación. Por eso el reconocimiento materno-embrionario es un proceso muy importante dentro de la gestación o el mantenimiento de la gestación de las vacas. Y justamente esto es lo que yo voy a buscar, cómo se expresa genéticamente y la cuantificación de cuánto se expresa este interferón tau, por lo cual me va a evidenciar la presencia del embrión y evidenciar además un mantenimiento de la gestación. Bueno, el objetivo de este proyecto fue estandarizar o validar los protocolos en campo y laboratorio para los estudios de expresión de genes estimulados por interferón tau, y como objetivos específicos tenemos estandarizar los protocolos para la inseminación artificial y para el diagnóstico de preñez, y la estandarización de protocolos de extracción de RNA y verificación in silico de las temperaturas de anilín de oligonucleótidos a utilizar en un ensayo de amplificación basado en transcriptasa inversa seguido de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. La metodología que se usó fue una revisión ginecológica ecográfica a todas las vacas que iban a entrar a un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo. Luego de eso se diagnosticó la preñez mediante ecografía anterrectal y se colectó sangre de la vena yugular, y de esa sangre se utilizó un procedimiento para el aislamiento de células específicas, que son las células polimorfonucleares, con el uso de buffer fosfato salino e histopaque. Luego de ello se extrajo el RNA de esas células que se obtuvieron y se determinó la concentración de RNA, la calidad y el rendimiento para evidenciar la imagen que se pueden ver en el fotodocumentador. Entonces, como resultado, hemos podido determinar con el círculo de investigación que es importante un protocolo desarrollar en el posparto, antes de la inseminación artificial, porque aquí es donde los animales pues empiezan su vida productiva y otra vez a ciclar nuevamente. Entonces es importante un monitoreo en esta etapa posparto que lo hemos clasificado por semanas, donde se evalúa la condición corporal de los animales, se evalúa la involución uterina, se evalúa el flujo cervical y la actividad ovárica. Además, también se mejoró y se desarrolló un protocolo para revisar a las vacas y estén aptas óptimas al servicio, y las condiciones que tenían que cumplir los animales para que entre a protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo es que tengan una condición corporal de 2.5 a más, con un flujo limpio o sin flujo, ¿no? Ovarios con estructuras normales, como vemos aquí en la imagen, que vemos un cuerpo lúteo, ¿no? Que son un ovario funcional, y los cuernos normales, lo cual va a evidenciar, ¿no?, que la vaca está apta para el inicio del protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo. Y si encontramos otras características y lo registramos, ya pasan a tratamiento o de medicina, antibiótico, hormonal, depende qué es lo que tenga. El protocolo usado de inseminación artificial a tiempo fijo fue el LOX-CINS convencional. Sin embargo, se comparó con un variante del LOX-CINS, que es el LOX-CINS con una segunda dosis de prostaglandina en el día 8, lo cual esto me va a asegurar me va a asegurar la luteólisis del cuerpo lúteo. Se comparó entre estos dos protocolos, el LOX-CINS convencional y el LOX-CINS con una segunda dosis de prostaglandina, y se obtuvo una mejor tasa de concepción significativa de mayor al 11% en el LOX-CINS con una segunda dosis de prostaglandina. El diagnóstico de preñez fue factible, ¿no?, pero sin embargo se tuvo que hacer siempre una reconfirmación, porque puede haber siempre una reacción, una pérdida embrionaria, una pérdida temprana de preñez. 34, acá vemos una ecografía donde vemos el útero con líquido,
es una preñez temprana de 30 a 34 días. Aquí ya podemos ver el embrión, ¿no? Una preñez de 42 días y la última imagen, una preñez de 49 días. Ya vemos el agnius, ¿no? Que rodea el embrión. Con respecto al tema del laboratorio, ya se extrajo sangre de la vena yugular y de eso se obtuvieron, ¿no? La extracción de los granulocitos o de las células polimorfonucleares fue más eficiente con el método buffer fosfato salino y el histopaque. Y esto se evidenció con la tinción que se desarrolló, la tinción llamada Wright-Gienza, que nos ayuda a verificar que realmente se han extraído estas células que estamos buscando. Luego de esas mismas células se extrajo el RNA con el kit Direct-Sol modificado con el método trisol-cloroformo y permitió obtener una mayor calidad, pureza y rendimiento del RNA. Con respecto a la integridad mediante el gel de agarosa, como pueden ver en la imagen, al notar unas bandas bien definidas, pues nos indican indirectamente que es un RN íntegro. Además, el rendimiento que se evidenció fue con un nanodrop, ¿no? De 96 nanogramos por microlitro, y también se determinó la pureza del RNA, porque puede siempre haber fallos en los métodos, pero sin embargo con el protocolo que se usó se obtuvo entre 2 a 1.7, ¿no? Lo cual es aceptable para estos casos, ¿no? Bueno, lo ideal es entre 1.8 y 2, pero 1.7 también es aceptable. Y por último, también los genes estimulados por interferón tau, ¿no? En granulocitos se utilizan para detectar indirectamente la presencia del embrión y así poder utilizarse como método de diagnóstico precoz de la preñez. Por ello, previo al análisis del qPCR se determinó la temperatura de anelín de los cebadores en genes de interés y de referencia. Es decir, como ya tenemos el ARN, lo que va a pasar al siguiente paso es hacer una transcriptasa inversa para convertirla en ADN complementario, ¿no? Y este ADN complementario se va a realizar el qPCR o el PCR a tiempo real, lo que me va a permitir cuantificar la expresión de los genes que están en mi interés. Los genes de interés, según literatura, relacionados al interferón tau, son los que vemos en los 3 primeros en la tabla. Y el qPCR va a contar cuántas repeticiones hay de este gen, por ejemplo, ¿no? Y a mayor repeticiones hay una mayor cuantificación de la expresión, o sea, hay mayor expresión de esto. Y si hay una mayor expresión, hay interferón tau. ¿Y quién produce el interferón tau? El embrión. Y si hay un embrión, pues hay una gestación. Por ello es que así, de esa manera, se podría determinar la preñez en el día 19 que lo estamos planteando. Además, se determinó la temperatura de anelín, que es una temperatura óptima de los primers o de los genes de interés para que se unan en mayor cantidad al gen diana, ¿no? Entonces, se determinó para la próxima paso que sería el qPCR. Cabe evidenciar que este proyecto consistió en validar y estandarizar los protocolos, ¿no? De aquí ya viene el siguiente paso, que vendría a ser el qPCR y poder cuantificar la expresión de los genes estimulados por interferón tau para el diagnóstico de la preñez en vacas. Conclusión: se identificaron vacas con buena salud reproductiva mediante evaluaciones ecográficas. El protocolo OXINCH con una segunda dosis prostaglandina F2-alfa tuvo una mejor tasa de concepción que el protocolo convencional y fue necesario una confirmación de la preñez en el día 35 a más después de la inseminación. El aislamiento de células polimorfonucleares con el método de extracción de buffer fosfato salino e histopaque generó buenos rendimientos de RNA con buena calidad y pureza.
para ser utilizados en el reto transcriptasa qPCR a tiempo real, con los cebadores candidatos para los genes de interés, en este caso son los ISG15 o AS1, el MX2, y como genes de referencia interna para la normalización, el GAPDH y el ACTB. Muchas gracias por su atención.